Día 13, capítulo 8. Muerte. A medida que adelantaba la primavera, se iba notando su mejoría, en tal modo que la víspera de su muerte, sábado 6 de junio de 1925, pudo decir a su capataz que ya se sentía tan bien como siempre. Y así llegó el domingo de la Santísima Trinidad, terminal del mundo, y aquel día 7 de junio de 1925, terminal de Mateo. Fue muy temprano a misa, a rendir su oración y acción de gracias a su Creador Padre, a su Redentor y a su Inspirador por toda esa maravillosa revivificación operada en él a lo largo de esos 41 años. Regresó a su habitación, siguiendo puntualmente el consejo de su médico, para tomar su desayuno dominical menos parsimonioso y descansar un rato. Luego, el gran Quijote de Dios, Mateo Talbot de Irlanda, procede a vestir su arsario de caballero andante, sin Rocinante ni Rucio, yendo por sus propios pies por los caminos y veredas, zarzales y desiertos del mundo. Pegado el oído al transistor receptor de las emisiones de radio transvariación novia eterna, dio el último retoque al templo de su cuerpo. Sujetó sus cadenas de diversos tamaños a sus brazos, piernas y cintura. Revisó su vestido para transitar con decencia por entre sus hermanos y, ceñido los lomos con el símbolo de la verdad, revestido con la coraza de la justicia, calzado los pies para salir a publicar el evangelio contra vientos y mareas, abrazando su siniestra el broquel de la fe para inutilizar los dardos encendidos del maligno, empuñando su diestra la espada del espíritu y cubierta la testa con el yelmo de la salud. Efesios 6, 11-17. Se dispuso a salir, pero su taquicardia volvió de improviso. Un inquilino amigo suyo lo notó y le dijo que no podía salir en estas condiciones. Mateo lo admitió, añadiendo que había estado muy bien hasta esa mañana. Subió a reponerse, y unos 30 minutos después volvió diciéndole con su amable sonrisa a su amigo que aquello que había pasado y se sentía de nuevo muy bien, y que se iba para la iglesia de los dominicos. Y salió el soldado de Cristo para la última ronda silenciosa y sonora de su actitud delatora de tanta debilidad, cobardía y desvergüenza de tantos hombres y mujeres rendidos al hedonismo, al control, a la lujuria, a la vanidad mentirosa, a la viveza comercial y política, y pseudo religiosa. Allí pasaba el caballero de una sola pieza, inclaudicable, fiel a la fidelidad universal y eterna. Unos minutos más, y ese pobre y buen viejito va a ser descubierto como héroe de este mundo moderno amorfo, traidor a sus orígenes divinos, y sentado sobre los desechos y podredumbres de sus abdicaciones racionales trascendentes. Caminaba otra vez, como un caballito, con su paso rápido, por un extravío que acortaba la distancia a la iglesia de los padres dominicos. Una extraordinaria ola de calor se cernía esos días sobre Irlanda. De pronto, Mateo tropieza y cae rendido. ¿Al suelo? No, a su señor, que salió de su palacio a su encuentro, para darle la bienvenida y la recompensa inmensa al servidor fiel y buen calculador. Una señora que tenía una tienda enfrente lo había visto desplomarse y corrió con su hijo a levantarlo y a traerlo a la entrada de su tienda. Como estaba muy pálido y sin habla, la buena mujer entró corriendo a traerle agua. Al darle de beber, se dio cuenta de que no se trataba de un simple desmayo, sino de que este hombre se estaba muriendo. Mientras le acercaba el vaso a la boca, le dijo: «Pobre amigo, usted se va para el cielo». Mateo abrió sus ojos y miró fijamente, pero no pudo decir palabra. Entonces la piadosa mujer le hizo recostar la cabeza en el suelo y retirar su mano. La otra mano de otra mujer la recibía en el cielo. Estaba muerto. Unos meses antes, su hermana le había dicho, después de prestarle una atención: «Mateo, ¿puedo volver más tarde a hacerte compañía?». Y Mateo le había respondido: «¿Qué podrías hacer, Susana?». «Si me muero, tengo siempre a Jesús y a María conmigo». Madre e hijo venían ahora a decirle: «Muy bien, Mateo, has cumplido perfectamente todas nuestras miras sobre ti. Entra en el gozo de tu Señor, de tu amigo y de tu madre». Hijo y madre se dispusieron ahora a revelar al mundo quién era el buen viejito, que corría siempre en pos de su Señor, de su amor. Un devoto cristiano que regresaba de la iglesia se acercó a donde yacía Mateo y lo bendijo con un crucifijo. El padre Walsh, O.P., se vino de la iglesia, y al ver que estaba muerto, se arrodilló en la senda y rezó por él
las preces mortuorias. Llamaron al doctor y confirmó que el hombre estaba muerto. Llegó luego la ambulancia municipal. El guardia preguntó a la concurrencia si alguno conocía a este hombre y, al no recibir respuesta, registró sus bolsillos. Salió un rosario y un libro de oraciones. Nada más. No había nombre ni dirección. En consecuencia, el cuerpo, que había sido templo reconstruido de Dios, fue llevado a la morgue del cercano hospital de la calle Jervis, de las Hermanas de la Misericordia, para pasar por las comprobaciones de rutina. Luego la hermana Ignacia se acercó con otra hermana y 2 portadores del hospital con el fin de preparar el cuerpo para el entierro, según las reglamentaciones públicas del hospital, sin secreteos de familia. Dios tenía que entregar al mundo los secretos de penitencia y humildad de su servidor. Ya pertenecía desde el cielo el patrimonio del pueblo de Dios. Mientras Sor Ignacia iba quitando los vestidos, ayudada con sus tijeras, tropezó con algo duro, prosiguiendo con respeto. Se vio que eran unas cadenas que ceñían su cintura. No se habían encarnado, pero sí marcaban una clara señal sobre la piel, delatando un largo y continuado uso. Ahora, con reverencia, mezclada de admiración, siguieron quitando las cadenas y el grueso rosario con su crucifijo que descansaba sobre el pecho. Las cadenas estaban algo oxidadas, pero el cuerpo parecía escrupulosamente limpio, lo mismo que sus ropas. Terminó la piadosa tarea, sin haber llegado a ningún indicio de la entidad del protagonista de tan extraordinario caso. La hermana Ignacia dejó indicado que las cadenas debían ser quitadas del cuerpo y puestas en la caja mortuoria con los restos del difunto. A la mañana siguiente, las hermanas de Mateo Talbot, que lo estaban buscando con ansiedad desde la noche anterior, fueron a dar parte a la guardia de la ciudad, y al poco rato ya estaban en la morgue de la calle Jervis identificando al hombre desconocido, que sería pronto noticia universal. Como había pertenecido a la Tercera Orden de San Francisco, lo revistieron ahora con su uniforme y su distintivo de nobleza cristiana. El hábito pardio de San Francisco, como broches, estaban al lado de sus cadenas que lo habían fijado a María y habían encadenado al dragón enemigo. No fue sino hasta el miércoles cuando llevaron el cadáver a la iglesia de San Francisco Javier, de la calle Gardiner. El día siguiente era la fiesta de Corpus Christi. En la velación de la víspera, pusieron el cuerpo en el mismo lugar donde por tantos años Mateo Talbot había ofrecido su adoración de rodillas con fe profunda y amor encendido. Fue su última vela de armas. El día de Corpus Christi, 11 de junio de 1925, sus parientes, el vinatero, un sacerdote amigo, algunos trabajadores de Martins y los cofrades de la calle Gardiner estaban acompañando su funeral. Fue el funeral de un hombre pobre. Los costos no excedieron las 10 libras, $50. El caso Talbot fue pronto conocido por toda Irlanda y por el mundo entero se extendió rápidamente su reputación de santidad. En 1931 tuvo lugar la primera encuesta oficial sobre su vida y 6 años más tarde un decreto papal incoaba su causa de beatificación. En 1952 sus restos fueron exhumados y puestos en un nicho en el círculo central del cementerio de Glasnevin. Uno de los presentantes había sido monaguillo de la iglesia de Berkeley Road, donde Mateo Talbot solía ir a rezar. Ahora era el presidente de la República de Irlanda, Sean T. O'Kelly. Desde 1972 descansan sus restos en un mausoleo de granito en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes de la calle Gloucester, la parroquia donde Mateo Talbot pasó la mayor parte de su vida. El 3 de octubre de 1976, el Papa Pablo VI firmó el decreto de consagración por las causas de los santos, que declaraba la heroicidad de Mateo Talbot en la práctica de las virtudes cristianas. En 1971 había manifestado a un grupo de peregrinos irlandeses: ya es tiempo de pensar en su canonización. Yo estoy dispuesto a hacer todo lo posible, pero les toca a sus admiradores conseguir de a Dios la aprobación definitiva mediante la obtención de 2 milagros bien comprobados. Muchos favores han recibido sus admiradores, pero hasta ahora no conocemos ninguno de categoría extra, de cual pueda decirse, naturalmente incomprensible. Antes de que la Iglesia lo proponga a sus fieles como modelo, a quien pueden imitar y tomar por intercesor, necesita que Dios ubique su opinión con 2 firmas y sellos, 2 hechos fuera del orden natural,
pero comprobables, equivalentes a: por este medio les manifiesto que Mateo Talbot está entre mis fieles amigos y se los propongo a su imitación. Los santos son santos, no porque hayan sido proclamados santos, sino porque vivieron santamente. Dios, y no la proclamación, hace a los santos. Se encuentran muchas personas de bondad y virtud natural, tanto si parecen virtuosas como si no la parecen. Pero la santidad es muy rara. Unos pocos dublinenses se toparon con ella en el primer cuarto de este siglo, de un modo bastante análogo a como se habían topado unos centenares de guatemaltecos en el tercer cuarto del siglo XVII, con otro laico fuera de serie que llamaban Pedro de Betancourt. Su fama ha seguido extendiéndose a lo largo de todo este siglo. Fama de sindicalista cristiano. El senador James Dunn, secretario general del Sindicato General de Trabajadores de Irlanda, al descubrir una placa de Mateo Talbot en la calle Rutland, proclamaba en agosto de 1971: Mateo Talbot fue uno de los primeros y respetables miembros de la Unión General de Trabajadores de Irlanda y participó en la organización de las luchas de estos valerosos pioneros del sindicalismo irlandés. El movimiento federativo de sindicatos irlandeses se enorgullece de estar hoy aquí representado, y en particular el sindicato de Mateo, Unión de Transportistas Irlandeses y de trabajadores en general. No es extraño, pero sí providencial, que en estos días de violencia y materialismo estemos aquí recordando un hombre que imploró y obtuvo la gracia de cambiar de tal manera su vida, que ahora es un radiante ejemplo para todos nosotros. En octubre de 1972, el señor Stephen McGonagall, presidente del Congreso Irlandés de Sindicatos, proponía a Mateo Talbot como faro de atalaya para los trabajadores de Irlanda. En estos años que se nos vienen encima, necesitamos un guía seguro, desde cualquier procedencia de que venga. ¿Y qué mejor procedencia que la de un obrero irlandés? Sus grandes y potentes armas fueron la caridad y la oración. Él nos ha dejado un encabezamiento, un código de conducta que todos debemos seguir. El senador irlandés Fintan Kennedy dijo en una peregrinación obrera a su tumba: Mateo Talbot no era ningún tacaño de repuesto, admiraba a los líderes obreros justos, y en la gran reclamación de 1913 no se encerró egoístamente en su torre de marfil, sino que ocupó dignamente su puesto entre sus compañeros sacrificados. Los trabajadores de Irlanda pueden dirigir sus ojos a Mateo para inspirarse. Los santos son compañeros difíciles para convivir con ellos. Su heroísmo nos molesta y nos avergüenza. Pero no nos puede causar ningún daño el volver a la vista medio siglo atrás y contemplar este moderno patrono de los trabajadores. En 1960, la policía de Yugoslavia acusó a un sacerdote jesuita de actividades subversivas por haber dicho en un sermón que Mateo Talbot había ido a la huelga en 1913. Las huelgas están prohibidas en la Yugoslavia de Tito, 1960, como crimen contra el Estado. El fiscal público alegó que la historia del trabajador irlandés Mateo Talbot, que consideraba a la Iglesia como favorable a los trabajadores, estaba ideada para dominar el sistema político-social de Yugoslavia. Fama de hombre nuevo. Sus contemporáneos lo vieron y lo juzgaron de esta manera. Era un hombre de trato agradable, que conversaba y reía gustosamente con sus visitantes, pero tenía cuidado de ocultar sus oraciones y ayunos. Señora María de Andrews, su hermana. Era un hombre afable, asequible y bondadoso. Tenía una sonrisa atrayente. Cuando estaba en oración, parecía totalmente abstraído de todo lo que pasaba a su alrededor. Sean T. O. Silvey, acólito, y más tarde presidente de Irlanda. Evitaba cuidadosamente toda ostentación, especialmente en lo que se refería a sus penitencias. Era un trabajador bueno y concienzudo. Nunca he encontrado uno semejante a él. Estaba completamente embebido en Dios. Daniel Manning, compañero de trabajo en el patio del aserradero. Antes de que me casase, tenía la costumbre de visitarlo con frecuencia, y siempre lo hallaba muy afable, de buen humor y listo para gozar un buen chiste. Señora Annie de Johnson, su sobrina.
En Estados Unidos de Norteamérica, un movimiento inspirado en Mateo Talbot y promoviendo retiros para alcohólicos anónimos, principió en 1943 en Nueva Jersey. En 1975 eran ya 69 los grupos. Todos los que han decidido liberarse de estas cadenas han coincidido con Mateo Talbot en 3 cosas. 1. Solo un poder superior los puede librar. 2. Reconocer sus yerros e injusticias. 3. Repararlos. Aquí tenemos, pues, un modelo. Pero, ¡ojo! Hay otras borracheras tan perniciosas y tan ansiosas como las del alcohol. Las borracheras de la gloria, del orgullo, de la vanidad, que minan tantas almas, ofuscan tantas mentes con ilusiones demenciales, queman y roen tantos corazones con envidias agotadoras y dolios mortíferos. Estas mentes, presas del poder de las tinieblas, que nadan en amarguras y mantienen la sociedad en zozobra, tienen también en Mateo un buen modelo de santificación, un hombre independiente que no andaba registrado vidas ajenas, atento a sus deberes hasta los más mínimos, colaborando humildemente y gratis pro Deo con toda causa humanitaria. La solución a todas estas guerras de diosillos es reflexión realista, humildad, 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 y vista puesta en Jesucristo, y amor a Dios. Con esto ya vendrá el amor al prójimo. Hay mucha ayuda que prestar, mucho ignorante que instruir, mucho analfabeta que alfabetizar, mucho cursillo que entregar, mucha ventana, puerta, mueble que componer, mucho campo y jardín que cultivar porque la viuda o el enfermo no pueden, mucho enfermo que llevar al médico o enfermera, etcétera, etcétera. Después de esto, ya no tendremos tiempo de pensar en problemas matadores. La vida influirá para todo nuestro ser. Misión de Mateo Talbot. Y ahora, amigo lector, creo que ya tendrás respuesta para la pregunta que te habrás hecho al principio de este librito. ¿Para qué esta vida tan rara y tan dura? ¿No habría podido aprovecharse la oportunidad y casarse con aquella buena muchacha de casa del pastor protestante que tan buen tino le propuso matrimonio? Sí, por cierto, y podemos pensar que habría formado un hogar modelo y feliz, pero habría sido una vocación común y de campo reducido, y para el cultivo profundo de su campo universal. Dios se buscaba amigos incondicionales que puedan ofrecer sus manos, sus pies, su palabra, su mente, su amor a todo lo que Él nos necesite. Mateo, casado, habría enamorado a una mujer y a unos pocos hijos, pero no habría podido enamorar espiritualmente a 1 millón, 5 millones, 10 millones de almas vencidas por la bagatela, angustiadas por el tirano escondido en la botella o en la jeringuilla. Todos actuamos por amor y con ambiciones suscitadas por nuestros modelos admirados. Julio César, en un templo de Cádiz, ante una estatua de Alejandro Magno, se puso a llorar. ¿Qué te pasa, Julio?, le dice un oficial amigo. Estoy pensando que Alejandro, a los 20 años, ya había conquistado el mundo, y yo todavía no he hecho nada. Ante los heroísmos de los santos, un corazón bien nacido se dice: si éste pudo hacer esto y aquello, qué mucho que yo haga la 100ª parte de él, la que muchos otros están ya haciendo. De haberse corrido la vida de Mateo Talbot 40 años para acá, de seguro que había sido asistente asiduo de un buen grupo AA, pero acabamos de ver que fue un precursor a su modo y calificado. Podemos tomarlo, pues, por modelo y animador, y no solo los beneméritos AA, sino también los más problematizados OEA, pues el orgullo enriquecedor y la envidia secadora y que no deja dormir son las raíces prolíficas de tanta desventura individual y colectiva. En este nuevo club de orgullosos y envidiosos anonimados debemos ir ingresando todos. Si no nos añinamos, no podemos entrar en el reino de los cielos, que tiene aquí abajo su inicio. Adiós, Mateo. En el cielo nos veremos. Prepáranos un lugar para comunicar nuestras experiencias.
bajo la mirada del amigo triunfador que no falla. Ha sido nuestro faro. Te seguiremos hasta encontrarlo a Él.